realizamos desde la Defensoría Estudiantil este video para instruir al estudiantado en este tema de educación económica con el objetivo de que puedan tener algunos consejos, técnicas y conceptos para saber cómo hacer para que financieramente les brinda el dinero que les damos de beca en la Universidad Nacional. El video contiene en esta segunda filmina qué vamos a hacer en el mismo, de los contenidos que vamos a ver en el video. Tenemos unas consideraciones de tipo normativo actitudinal que tienen que ver con el lado de los ingresos relacionado con el origen de la beca, que está regulado en el reglamento de becas de la Universidad Nacional, y por el otro lado tenemos precisamente que considerar los egresos, los cuales están estrictamente regulados por las decisiones personales de gasto de la persona estudiante. Sin embargo, los consideraciones de tipo práctico, que son tres, tienen que ver con la política de ahorro, consejos de cómo construir un ahorro, la política de gasto, cómo hacer un gasto efectivo, y el tema de la regla de un presupuesto equilibrado, donde vamos a ver precisamente cómo se realiza una planificación financiera desde la educación económica y consejos de cómo vivir sin estrés financiero. Recuerden el primer principio económico básico: los recursos, es decir, el dinero es limitado, siempre. Las decisiones de gasto que están relacionadas con las necesidades de las personas siempre son ilimitadas. Es lo que se conoce en esta disciplina de economía, de educación económica, el principio de escasez relativa. El objetivo de la educación económica es que usted logre a lo largo de su vida la tranquilidad económica. Dicho de otra forma, no tenga estrés financiero. Solo queremos que el estudiante tenga estrés académico, el que viene relacionado de las obligaciones académicas que debe cumplir la Universidad Nacional. Pero también es un aprendizaje importante para la vida, porque saber manejar mi dinero dentro de conceptos de educación económica es una habilidad y o competencia personal. Y en la universidad, desde el Estatuto Orgánico, el artículo 1 en principios, queremos que todo lo que en la universidad aprendan ustedes se convierta en un conocimiento transformador, que logre transformar precisamente sus vidas como persona, profesional y ciudadano. Y qué mejor que lograr que ustedes adquieran la capacidad de manejar recursos económicos o financieros a lo largo de su vida. Comenzamos por el lado de los ingresos. ¿Qué debo conocer? Lo primero es cómo tengo una beca. Para los estudiantes nuevos, deben seguir siempre la página web de la universidad, www.una.ac.cr. Y como ven en el video, hemos puesto el ejemplo de cómo apareció publicitado en la página de la Universidad Nacional precisamente los temas o la noticia o donde está la información de cómo obtener una beca en precisamente la Universidad Nacional. Para los estudiantes regulares deben siempre diariamente seguir, aunque los nuevos también deben seguir la página web de la Universidad Nacional diariamente, su correo electrónico donde llega toda la información pertinente. Relacionado con los ingresos y qué debo conocer, el otro elemento central es cómo no perder la beca. Esta es una pregunta fundamental de cómo conservar el beneficio de beca en la Universidad Nacional. Esta pregunta se contesta siguiendo el reglamento de becas, beneficios y servicios a estudiantes de la Universidad Nacional, donde la beca se convierte en una oportunidad, o dicho de otra forma, un apoyo para el estudio y o la formación de la persona estudiante. Está definido en el artículo 2, donde no solo se indica el concepto de beca, sino que es muy importante ese artículo, abro comillas, así como el compromiso del estudiantado con beca de cumplir las obligaciones y los requisitos para su otorgamiento y mantenimiento, cierro comillas. Es decir, la beca no es un regalo, tiene asociado algunas obligaciones y requisitos que el estudiante debe cumplir. Y en el artículo 13, importantísimo, y abro comillas,
El estudiante está obligado a brindar información fidedigna e informar a la instancia que corresponda acerca de cualquier variación de su situación socioeconómica, académica o personal que incide o puede incidir en su condición de becario en un tiempo mayor de 30 días naturales posteriores al hecho o a los hechos. El incumplimiento de esa disposición será sancionado según el artículo 104, cierro comillas, es decir, importantísimo del artículo 103, del artículo 13. Hay 30 días hábiles para informar de cualquier cambio que se dé en la situación del becario. En la filmina anterior de este video hacíamos referencia al artículo 104, que tiene que ver con las disposiciones sancionatorias y se titula pérdida o disminución de beneficios y las sanciones aplicables. Tiene dos partes. La primera parte está relacionada a la beca. Y abro comillas, proporcione datos falsos, oculte información relevante o no notifique los cambios en su situación socioeconómica y familiar dentro de los plazos otorgados. Recuerden, 30 días hábiles. O en su situación académica. Debe, cierro comillas, el artículo también tiene algo importante de que usted no solo pierde la beca, sino que hay un compromiso y una obligación de pagar lo que le han dado por haber cometido alguna falta de las que anteriormente leímos en ese artículo 104. Y abro comillas, debe reintegrar el monto correspondiente a los beneficios concedidos. Cierro comillas. Es decir, no solo le quitan la beca o le hacen una disminución, le van a cobrar y va a tener que pagar esos recursos públicos que se le dieron porque no correspondían, dado que hubo alguna información o algún ocultamiento de información o algunos datos falsos cuando usted expiró ese servicio. En la segunda parte del artículo 104 habla sobre las faltas comunes. Esas faltas comunes están estipuladas en un reglamento que lo resumimos, un reglamento de faltas comunes. La sugerencia que les damos es que visiten nuestro canal de YouTube, continúen el mismo y vayan precisamente al video titulado Convivencia Unitaria y entiendan y comprendan que es una falta común dentro de la Universidad Nacional. Importantísimo de que cuando hablamos de pérdida, disminución de beneficios de la Universidad Nacional, no solo nos referimos a las becas, sino que podría afectar también la exoneración de pagos de crédito, algunos aportes económicos que han recibido, el cual podríamos pedir que los reintegren ese dinero, e incluso el servicio de residencia. Entonces, estar muy atentos al artículo 104 para que no pierdan ningún beneficio los que les da la universidad como apoyo al estudiantado para formarse. Una de las faltas comunes que hay en la Universidad Nacional, leves, graves o gravísimas, tienen que ver con el tema de violencia. Por eso la universidad y desde la Defensoría hemos creado una iniciativa que se llama Una Libre de Violencia. Queremos erradicar cualquier acto con comportamiento de violencia en la Universidad Nacional. No al acoso o al ciberacoso estudiantil, no al hostigamiento sexual, no a la violencia de género, a ningún tipo de violencia. La regla de oro aquí es que queremos una convivencia universitaria de cultura de paz, respeto y empatía. Y es una habilidad y competencia que deben también adquirir como personas y para cuando deban emplearse en el futuro y estén en el mercado laboral. Volvemos y continuamos con el tema de qué debo conocer de los ingresos. Y ahora debemos preguntarnos sobre 5 preguntas, los 5 cuales que son relevantes en el proceso de la beca y que sustentan los ingresos que va a tener el estudiante durante su vida académica. Eso tiene que ver precisamente, 1, con el trámite para que le depositen la beca. 2, cuál es el plazo y la fecha de depósito de la beca. 3, cuál es el monto de mi beca. 4, cuál es el gasto válido con mi beca. 5, cuál apoyo estudiantil adicional de gasto tengo y que no realizo con el dinero de la beca. Para todas esas preguntas siempre deben apoyarse en consultar, preguntar y tener muy de cerca su comunicación con su trabajador o trabajadora social, y si no, mediante el correo electrónico del Departamento de Bienestar Estudiantil, que es todo en minúscula, todo pegadito, bienestut@una.cr. Permítanos realizar una breve inducción sobre los 5 cuales que hablamos anteriormente. Tienen que ver más con temas del Departamento de Bienestar Estudiantil, que son diferentes apoyos que se da el estudiantado de la Universidad Nacional. Sin embargo, para los objetivos de este video,
El paso uno es que el estudiante, para poder tramitar su depósito de beca, debe tener una tarjeta en un banco nacional y debe estar a nombre del estudiante. Como paso dos, el estudiante debe tener muy claro y debe preguntar al Departamento de Bienestar Estudiantil cuál es el plazo, el tiempo y las fechas de desembolso de la beca que se le ha otorgado, el beneficio de beca que le otorgaron. Como tercer paso, tiene que estar muy claro de que es un monto en colones y que se deposita con un tiempo de regularidad mensualmente. Y de ahí a lo largo del tiempo, ajustes automáticos al monto de becas que siempre se indican por correo electrónico a los inicios de periodo o cuando hay algo extraordinario durante el periodo. Importante, no hay restricción de gasto con el dinero de beca. El estudiante puede definir en qué quiere gastar su beca y no debe presentar ningún comprobante a la universidad o a Bienestar Estudiantil de cómo está gastando su beca. Pero es muy relevante que el estudiante conozca, y para eso les dimos el correo del Departamento de Bienestar Estudiantil, bienstud@una.cr, de que hay otros apoyos estudiantiles de gasto que no implican que usted utilice la beca. Pues, el ejemplo de ellos son para comprar o reparar computadora, para anteojos, a veces para zapatos, a veces para gira, pero para ello, de nuevo, el consejo es que estén muy cerca, en comunicación directa con su trabajador o trabajadora social o mediante el correo electrónico de la instancia competente. Entramos ahora al lado de los gastos. Y lo que debemos conocer ahí es importantísimo, y el primer consejo que debemos recordar, como decíamos al inicio, es que las necesidades que sean visualizadas en decisiones de gasto son ilimitadas. Y por lo general, cuando yo cubro una necesidad, aparece otra. El consejo clave desde la educación económica es que hay que planificar toda la ruta o proceso de gasto. Por ejemplo, si yo quiero tomarme un café, no solo necesito el café, necesito el chorreador, necesito donde calentar el agua, necesito el pitcher para verter el agua caliente, necesito el vaso donde voy a servir el café, necesito probablemente el azúcar, entre otros. Entonces hay todo un proceso de gastos adicionales a simplemente obtener la satisfacción de tomarme un café. Y el segundo consejo importante es que hay que eliminar y tener mucho cuidado con los gastos hormiga. Aquellos que parecen insignificantes, pero su repetición en el tiempo los hace muy importantes. Siempre hay que pensar más en el largo plazo, una semana, un mes, un año, de cuánto significa ese gasto y no que es solo un gasto puntual o que ese gasto es muy barato e insignificante en mi presupuesto. El ejemplo que les ponemos es que si usted compra una galleta que vale 500 colones por 5 días, realmente eso representa 2.500 colones a la semana, pero si usted lo ve de forma mensual son 10.000 colones para galleta. La pregunta realmente sería si usted está dispuesto a gastar 10.000 colones en galleta durante precisamente toda una semana o un mes. Seguimos conociendo los gastos. Importantísimo conocer la regla económica, que es de oro, como una primera acción que se llama jerarquía de los gastos. ¿El qué de los gastos? Pareciera que es mucho dinero el de la beca, pero al final no es así, es muy poco. Recuerde que las necesidades que se traducen en decisiones de gasto son ilimitados, pero los recursos, o sea, el dinero que viene por becas, son limitados. Y aunque parezca difícil de creer, la jerarquía de los gastos tiene o implica que debe conocerse uno mismo muy bien. El gasto, las decisiones de gasto son un tema de autocontrol personal, porque reside precisamente en cómo priorizo las necesidades y las urgencias que tengo de gasto en un momento determinado. Hemos incorporado en esta jerarquía de los gastos el qué, o sea, porque precisamente es la pregunta de qué gastar, para resaltar el hecho que la jerarquía de los gastos, en qué gasto, depende de una o uno mismo. Requiere autocontrol. Y hemos puesto en el video esta imagen precisamente de un multimillonario, Warren Buffett, que es muy fugaz en su gasto. No gasta innecesariamente. Y abro comillas, si usted no puede controlar sus emociones, usted no podrá controlar su dinero. Un consejo de oro de cómo administrar bien mis recursos financieros. Seguimos con el tema de los gastos. Ahora queremos
explicar un poquito más el qué del gasto. Y dijimos que el qué del gasto está basado en la jerarquía, el orden de responsabilidad y prioridad de los gastos que usted debe decidir. Es una decisión personal. El primer gasto que usted debe considerar son los de estudio. Por ejemplo, corresponde al estudiante pagar la póliza estudiantil. Y después van a ver que se cobra una vez al año, generalmente a los de primer ingreso se les cobra en el segundo ciclo, se paga en el segundo ciclo, a los regulares hay que pagar en el primer ciclo, pero hay que tener dinero para pagarle. El segundo ejemplo, o el segundo paso de qué del gasto en esa jerarquía, son los que tienen que ver con la mantención para el estudio. Si usted suscribe un curso de idioma, va a tener que hacer una suscripción a una página web donde está el libro y donde está el libro del curso y donde están las prácticas, y eso no lo cubre la universidad. Entonces usted debe precisamente asumir ese gasto. El tercer gasto importantísimo, el que el gasto son de las consideraciones para cubrir sus necesidades básicas, como una persona, por ejemplo, la vivienda, el cuidado personal, temas de salud, pues si se enferma hay que comprar medicinas para el resfrío, la alimentación, básicos para tener una buena condición física y mental y poder rendir en el estudio, que es un requisito porque debo tener buenos promedios para mantener el beneficio de la beca. Además, tengo una prioridad de gasto importantísima que son los gastos con eso por ser universitario. Hay giras o tareas de esta clase, como las idas a una obra de teatro, que usted tiene que pagar todo. La uno se lo paga y usted tiene que cubrir los gastos con esos de esas actividades. Y la última decisión de gasto, y por eso decimos que son decisiones personales, son otros apoyos que usted podría estar considerando con ese dinero que está recibiendo. Son los últimos, porque la beca no está pensada para eso, no está diseñada para que usted cubra ese tipo de gasto. Y esos apoyos tienen que ver con compromisos familiares y con familiares y o amigos, los de recreación y los de gusticos, lujos u otros que usted podría ahí inventarse porque las necesidades son limitadas. Recuerden que aquí no aplica aquello de que me lo merezco. La beca está diseñada para generalmente cubrir los primeros 4 decisiones del qué del gasto que mencioné anteriormente. Sin embargo, debo tener en consideración un imprevisto de gasto, que es parte de lo que hablamos antes, que todo gasto es un proceso de gasto, no es una decisión ni un gasto monetario puntual. Se llama el famoso descalce de plazos. Generalmente inicio con una deuda porque las clases comienzan a inicios de febrero y la beca se deposita hasta final de febrero, 2 semanas después, más o menos. Entonces tengo ya una deuda inicial y que debo entonces pensar que hay un proceso de gasto y debo contestar otros qué gastos mínimos requiero para ingresar a la universidad. Y tengo que hacer una jerarquía de gastos iniciales como de vivienda, desayunos, cuadernos, materiales u otros. Tengo que pensar en la pregunta qué monto mínimo requiero para ir a la universidad. Como gastos de traslado, mantención de mi persona durante esas 2 semanas que debo estar en la universidad. Y hay una tercera pregunta de qué del gasto que tiene que está relacionada con quién me va a prestar el dinero para poder ingresar a la universidad, para poder mantenerme y sufragar todos los gastos de esas semanas iniciales antes que me llegue la beca. Esto nos lleva en el tema de educación económica al concepto de imprevistos. Se llama imprevisto de gasto. Generalmente inicio con una deuda inicial, no inicio con ingreso al inicio, sino que termino o con una deuda porque ya he hecho algunos gastos antes de recibir el primer ingreso de beca. Vea que hemos estado en el tema de qué debo conocer sobre los gastos. Por ello, con lo que decíamos anteriormente, en algunos casos voy a iniciar la universidad con una deuda inicial. A partir de ahí es donde yo ya puedo empezar a definir el ingreso disponible con el cual voy a tener para poder realizar gastos. Y ya dije que los gastos surgen del proceso de jerarquización, el orden que uno realice de ellos. Para el caso que yo inicie con deuda, el depósito de beca hay que quitarle la deuda inicial. Ese pago podría ser, de deuda inicial puede ser total o parcial. Puede ser que el que me prestó el dinero, imagínense que me haya prestado 30,000 colones, no me cobre los 30,000 colones de una sola vez, sino que me permita pagarle durante 3 meses 10,000 colones. Entonces la deuda no es total, es una deuda parcial.
¿Qué significa eso? Significa que entonces el concepto precisamente de prorrateo, pago parcial, está funcionando aquí. Y mi ingreso disponible mensual para gastos sería depósito de deuda menos deuda, ya sea total y o parcial si hago un prorrateo de la misma. En algunos otros casos, inicia la universidad sin deuda. Entonces, el depósito de beca es exactamente igual al ingreso disponible mensual que tiene para gasto. Detengámonos aquí un momento, una advertencia. Para poder mantenerme en la universidad, y dado que sé que la beca es relevante e importante, si no, no puedo estar en la universidad, tengo que cuidar mis ingresos, es decir, tengo que cuidar mi beca. Y para ello tengo que estar atento a los requisitos y trámites correspondientes. Por eso debo revisar diariamente mi correo electrónico a ver si hay alguna obligación que debo cumplir con respecto a mi beca, o el Departamento de Bienestar Estudiantil me está pidiendo que realice algún proceso para continuar con mi beneficio de beca. Ya estoy preparado para hacer mi primera planificación financiera, que es la que me va a permitir tener un control de mi dinero. Es una simple resta al total de ingreso disponible, le resto el total de gastos. Vean que es una operación matemática de resta. Y es importante que, si lo quieren ver de una forma más sencilla, la regla de distribución del ingreso de la beca o de cualquier ingreso que ustedes perciban a lo largo de su vida debería seguir la siguiente regla: 75% para todas las responsabilidades que tengan de gasto, las que mencionábamos actualmente en el qué del gasto, un 15% para personal, los gustitos, recreación y gustitos, y un 10% para ahorro. Esa sería la mejor forma de recordar siempre mi primera planificación financiera y tener control de mi dinero. Entremos ahora a las políticas y a los consejos de políticas de ahorro. ¿Cómo construir un ahorro? Recuerde que los ingresos son limitados, por eso el dinero siendo estrujado por un alambre de púas versus las necesidades que son ilimitadas. Vean que la pirámide de Maslow es increíble, porque tienen que ir cubriendo de las más básicas a las más altas. Por eso es una pirámide. La base es más amplia y más estrecha que la cúspide, porque iniciamos cubriendo las necesidades de supervivencia hasta llegar a las necesidades de crecimiento. Y las necesidades, precisamente la jerarquía de las necesidades humanas empieza con las fisiológicas: seguridad, afiliación, reconocimiento, autorrealización. Ahí tienen para que vean más o menos qué incluye cada una. No se pueden tener gastos de autorrealización de la cúspide si no he cumplido los gastos primero, cubiertos los gastos de la base, por ejemplo los de fisiología. Esto nos recuerda nuevamente lo que hemos dicho: los recursos son limitados, las necesidades son ilimitadas. Pero aún así, la idea de que no alcanza para el ahorro es mentira, porque el ahorro es una decisión personal, es un comportamiento llevado a acción. Es la acción de no gastar todo el ingreso disponible postergando el consumo presente. Nosotros como personas dijimos que los gastos son una decisión personal, decidimos guardar un monto determinado mediante una acción continua durante un periodo de tiempo. ¿Cuánto dijimos que era la regla de distribución? Un 10% de la unidad de tiempo que estén analizando, semana, mes o año. Y ese ahorro es la que nos permite hacer frente a los gastos de imprevisto que comentábamos anteriormente. Para eso, o para planear consumo futuro de algunos gastos que quisiéramos hacer en el futuro, o algunas cosas que quisiéramos adquirir en algún futuro cercano. ¿Cómo construimos una política de ahorro? Aquí les damos algunos consejos. Primero, el primer paso: define el monto del ahorro por periodo de tiempo. 10%. Tenemos que definir si eso lo vamos a hacer. En este caso, la beca es mensual, entonces debemos definir que un 10% de nuestra beca sea ahorro. Consejos para lograr una política de ahorro: eliminar gastos innecesarios, como las invitaciones, ejemplo, invitación a desconocidos. Hacer los gastos a partir de la utilidad y la calidad. Por ejemplo, la ropa y los zapatos los compramos que nos sean útiles, no por marcas. Y el criterio de sustituibilidad y de forma gratuita. ¿Cómo tengo algunas cosas de forma gratuita o puedo sustituirlas por otras que son más baratas? Por ejemplo, el uso del Wi-Fi libre en la Universidad Nacional, en lugar de estar pagando Wi-Fi caros a otras empresas.
Usar plataformas de YouTube o Duolingo para apoyar mis cursos de idioma y de matemáticas y sin tener que pagarle a personas externas clases privadas o utilizar los servicios que me da de apoyo académico, el programa de éxito académico, donde son gratuitos. El secreto para lograr una política de ahorro es que siempre tengo que estar investigando, y hoy en día se investiga por redes sociales de cómo conseguir precisamente abaratar el gasto en las necesidades y en los bienes y servicios que necesito comprar. Continuamos con la política de gastos, de cómo hacer un gasto efectivo. El primer paso es que, recuerden, debo identificar y elaborar una lista de gastos. Eso se realiza, dijimos, de acuerdo a la jerarquía, orden de gastos y la pirámide de Maslow. ¿Cuáles son los consejos que debo tener en cuenta? Evito gastar de forma excesiva, externa. Ejemplo, disminuyo y o suprimo las comidas fuera de la residencia o de mi casa o de mi entorno familiar, que son mucho más caras. Aprovecho las ofertas reales. Hay ofertas que no son reales. Yo puedo comprar bienes y servicios de misma calidad, pero que están en oferta y a precios más bajos. Para eso debo tener siempre un constante monitoreo y evito los desperdicios y reciclo todo, evitando incurrir en un gasto nuevamente adicional. Y el ejemplo más claro, no dejo vencer productos y reutilizo todo, como las bolsas y o los envases que tengo para mis compras. Si compro café instantáneo, porque considero que me rinde más que una bolsa de café, el vasito no lo boto, sino que lo utilizo para depositar la sal. Entonces ya no tengo que comprar recipientes para la sal. Y, por ejemplo, si compro tomates, me aseguro esa semana que voy a gastar los tomates. No boto la mitad de los tomates y la semana siguiente volver a comprar tomates. El secreto es que todos los días hay que entrenarse para descubrir nuevas formas para medir los gastos diarios. Aquí les sugiero que, decía que utilicen las redes sociales gratuitas como el YouTube, que averigüen en YouTube a qué se dedica la economía circular, donde encontrarán muchos consejos de cómo hacer un gasto efectivo reutilizando las cosas que ya tenemos. Ahora volvemos al tema de la planificación económica. Recuerden, la lista de gastos los deciden ustedes. El ingreso que viene por beca está constante por periodo de tiempo. Generalmente el periodo de tiempo que se lo establecieron, anual, por el periodo de sus estudios, por un periodo, etcétera. Pero va a ser el mismo, no cambia. Podemos asumir o decir que está constante. ¿Cómo voy a planificar bien mis finanzas? Con un método que es muy fácil y tiene 3 pasos sumamente sencillos, que realmente consisten en operaciones matemáticas de suma y resta. El primer paso tiene que identificar sus gastos de acuerdo a la jerarquía, orden de los gastos de la pirámide de Maslow, suma todos los montos y esa suma se llama total de gastos. El segundo paso es realizar una resta al total de gastos por unidad de periodo de tiempo, o sea, usted le resta el total del ingreso disponible por unidad de periodo de tiempo y que entonces la resta entre el total de gastos y el total de ingresos. Y el tercer paso es analizar el resultado de esa resta. Y eso lo va precisamente a analizar siguiendo un criterio que se llama el principio de semáforo económico. Pero recuerde, ahí en la filmina del video se lo pusimos. Visualmente es total de gastos menos total de ingresos igual resultado final. El resultado final es que tengo que analizar por el principio de semáforo económico. De nuevo, la distribución del total de ingresos debe respetar el 75% para responsabilidades de gasto, el 15% para personal, gustitos y el 10% para ahorro. Llegamos al principio del semáforo económico, al igual que un semáforo, el verde significa que puedo seguir actuando como estoy actuando, el amarillo es una precaución de las acciones que estoy tomando y el rojo ya es una alerta de que algo no está funcionando bien o estoy desbordado con mis finanzas. Es el mejor instrumento para vivir sin estrés financiero y lograr un equilibrio equilibrado. En el verde, el gasto es menor al ingreso, entonces soy una persona solvente, tengo tranquilidad económica y tengo un grado de acción ilimitado, porque si se me presenta un gasto imprevisto, puedo asumirlo sin ningún problema. El amarillo, mi gasto es similar al ingreso, son iguales.
lo que la gente llama tablas. Lo malo es que si bien tengo liquidez para cumplir con las obligaciones a las que he asumido o que me he puesto en cuanto desde la perspectiva del total de gastos, que es una decisión que yo tomo, si hay preocupación económica, porque si surge un imprevisto, se le rompen unos zapatos y tiene que comprar unos zapatos nuevos, no tiene el dinero para poder pagarlos ni poder comprarlos. Entonces, el grado de acción ya se vuelve limitado. El rojo está desbordado financieramente. El gasto es mayor al ingreso. Es una persona insolvente. No puede cumplir las obligaciones ni que tiene en este momento con sus ingresos. Es un periodo de estrés económico. Porque si aparte que ya no puede cumplir sus obligaciones cotidianas, imagínense si se le presenta la situación anterior que decíamos de que se le rompen los zapatos y tiene que ir a comprar zapatos nuevos porque no tiene dinero ni para eso ni para lo demás. No tiene ningún grado de acción. ¿Cuál es el consejo aquí importante? El consejo es que si yo quiero moverme de color, pasar de rojo a amarillo y a verde, necesito precisamente cambiar mis gastos, modificar mis gastos. Esa es la única forma que yo logre modificar mi situación económica actual. ¿Cuál es el objetivo de lo que hablábamos antes de tener un presupuesto equilibrado? La tranquilidad económica, ahora y al futuro como personas y como ciudadanos. El hecho de tener un presupuesto equilibrado me permite vivir sin estrés financiero. ¿Cuáles son algunos consejos importantes que debo considerar? Los pueden ver en el video. Precisamente tenemos por el lado de los ingresos, debo evitar en este momento cambios o disminuciones o pérdida de la beca. Eso no solo le imposibilita cubrir sus gastos actuales, sino que le podría imposibilitar continuar estudiando en la Universidad Nacional. ¿Cómo voy evitando eso? Evitando el incumplimiento normativo, es decir, que el no asistir a actividades convocadas por el Ministerio Estudiantil le va restando porcentajes al monto de beca aprobado inicialmente. Por el lado de los gastos, si bien no queremos que sean personas avaras, tienen que aplicar mucho la frugalidad en el gasto, como hace Warren Buffett, que hablábamos al inicio del video. Ejemplo, en vez de gastar en fotocopiar o en documentos impresos, o tener documentos impresos, libros, revistas, ese tipo de cosas, yo los puedo adquirir de forma digital y podría precisamente ahorrarme una serie de elementos. ¿Cómo puedo ser más frugal con el gasto? Evitando los desperdicios en el inventario de comidas, en las cosas que compro en la feria de agricultor, en los supermercados, semanalmente. O podría comprar algunas cosas por volumen mayor que comprar diariamente todos los días para hacer la cena en la residencia. Y por el lado del presupuesto, la única forma es que usted tiene que estar revisando periódicamente sus resultados económicos y el mejor ejemplo es evitar los gastos hormiga, aquellos que dijimos parecen insignificantes y sin importancia. Esos son los que más debo controlar para tener un presupuesto equilibrado. ¿Cuál es la actitud principal para lograr esto y vivir sin estrés financiero? Lograr un manejo económico es una habilidad y una competencia, por ello hay que entrenarse en ella todos los días. Nos entrenamos en ese tema para la vida y de ese comportamiento, acción debe convertirse en algo propio. Por eso decimos que hay que entrenarse todos los días de mi existencia a lo largo de mi vida como estudiante y como persona. Esperamos que este video haya sido de utilidad. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Tenemos página web donde hay una sección de preguntas frecuentes de temas más académicos, pero que les pueden servir al estudiantado. Síganos, por favor, a la Defensoría Estudiantil, que estamos para servirles.